La otra vez me dejaron una pregunta en TikTok, gente, que era con respecto a cuál era la diferencia entre los libros clásicos y los libros actuales. Si en verdad existía una diferencia de calidad o si el lenguaje era muy distinto o cuál era el por qué existía esta diferencia o esta diferenciación que se hace entre los libros clásicos y los libros actuales. Y aunque pareciera una pregunta sencilla y rápida de responder, la verdad es que es una pregunta muy interesante, por lo que decidí darle todo un video en este canal secundario, así que acomódense en sus asientos y prepárense porque el día de hoy vamos a hablar de la real y verdadera diferencia que existe entre un clásico de la literatura o un libro de la literatura contemporánea o como se le conoce de la literatura juvenil. Y como no quiero hacer un video muy largo, banda, aunque pues esta es la plataforma de videos largos por excelencia, aquí rápido y sin ninguna duda voy a decir que la diferencia es el tiempo en el que salieron. Sí, yo sé que parece que acabo de decir lo más pinches obvio del mundo, pero no es tan obvio si le hacemos un análisis a profundidad. Cuando se escribe la Odisea, y esto es por tomar el ejemplo de uno de los clásicos predilectos de la gente, pero cuando se escribe la Odisea era una época muy antigua. Estamos hablando de miles de años en el pasado. El contexto, la forma en la que se relacionaban las personas y todo de aquella época es abismalmente diferente a como es hoy en día. Y uno de los principales cambios que hay de allá para acá es el lenguaje y la manera en la que se comunica la gente. Pero además de todo eso es que esta enorme brecha de años, de siglos que hay entre este libro y este libro hacen una enorme diferenciación en el cómo se escriben o en el cómo se narra la historia. Para eso voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a decir algo que es bastante claro. Cuando se decían clásicos de la literatura, era refiriéndose al periodo clásico de la historia y solamente se contextualizaban como clásicos de la literatura a los libros que hayan sido publicados o popularizados en ese periodo. Pero hoy en día se le considera clásico de la literatura a cualquier libro considerado de alta literatura o de una literatura de alta calidad o de alto valor y estas cosas, por lo que no necesariamente un libro clásico de la literatura es un libro escrito hace pichichuchimal de años, sino también puede ser un libro escrito hace algunas cuantas décadas. 1984, por ejemplo, de George Orwell, es considerado un clásico de la literatura, un libro imperdible, una gran historia y su chingada madre, y fue un libro escrito en el 47, me parece, en el 48, fue en la época, pues después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos por ahí. Entonces, cerramos paréntesis y volvemos con el tema del contexto. Ahora sí, una historia escrita hace 200 años, hace 100 años, hace 50, hace 20 años, está escrita en un contexto diferente. Y si a ese contexto diferente le agregas un lenguaje diferente, entra algo que a mí me gusta llamar, no sé si profesionalmente se le conozca de otra manera, pero a mí me gusta llamar el vicio de la traducción, que es que, por ejemplo, yo como autor, en la antigua Grecia del 200 antes de Cristo, estoy escribiendo mi historia bien chingona de cómo un guerrero bien cabrón fue a conquistar una tierra, se agarró a putazos a todos y los destruyó. Tal vez en mi contexto de griego antiguo, yo estaba hablando en griego antiguo, pero básicamente lo que quise decir fue, este guerrero súper chingón se estaba partiendo la madre con otros guerreros. Eso fue lo que yo escribí en un griego antiguo, donde todavía no existía el término chingón o el término guerrero, sino que tuve que decir, el valiente hombre que se dedicaba a las armas, tomó su espada y con ella partió las almas de todos aquellos a los que se enfrentó en batalla por el territorio deseado. Básicamente, acabo de decir la misma mamada del guerrero chingón se fue a partir la madre con otros por la tierra. Y eso fue lo que yo escribí. Pasan los años, pasan los milenios, mi sociedad, mi cultura, mi gente, mi raza termina muriendo y entonces solamente quedan los registros en papel. Y llegan los académicos y llegan los catedráticos y por más conocimiento que tengan, por más que lo estudien, jamás van a poder entender o interpretar a la perfección lo que yo quise decir en mi escrito porque yo ya llevo años muerto. Entonces ellos como traductores, como intérpretes, le dan su interpretación y es aquí donde entra el vicio de la traducción, porque tal vez el que encontró el panfleto encontró una parte en donde Aquiles le estaba succionando el rifle a Patroclo
y el traductor en cuestión era un católico empedernido que consideraba la homosexualidad el mayor pecado del mundo y no entendía que para los griegos el pedo era completamente diferente y tal vez decidió que en lugar de que le estuviera cromando el rifle a Patroclo, le estaba dando unas palmaditas en la espalda porque eran muy amigos. ¿Estás de acuerdo que la persona o el traductor falso en este sentido no lo hizo con una mala intención? No lo hizo como que, voy a censurar porque los gays no deberían de existir, sino simplemente dijo, pues bajo mis creencias o bajo mi ideología no me gusta esto, lo voy a censurar. Órale. Eso es un ejemplo muy burdo y muy evidente y muy exagerado, banda, pero quería que me quedara claro y que les quedara claro esa cuestión. Cuando tienes un texto antiguo, es imposible que la modernidad lo traduzca a completa fidelidad a como fue en su tiempo. Y prueba de ello es que muchos de los autores que hoy en día son considerados sagrados y chingones y de no mames, estos güeyes eran maestros de su obra y la madre, en su época eran considerados basura, murieron en el olvido y murieron en la miseria. ¿Por qué? Porque en su contexto, en su tiempo, las personas que estaban en el poder y en el argot académico de nosotros somos los jueces del arte y la madre, no los consideraron valiosos. Cambió el tiempo, pasaron los años, el contexto se reinterpretó, llegaron otros traductores, les dieron otra intención de, ¿sabes qué, güey? Creo que Dante en el infierno lo que en realidad quería hacer es una crítica al catolicismo, ¿sabes? Porque igual y lo que él quiso decir con sus pasajes era que la imprudencia de la humanidad es lo que lo estaba llevando a la banalidad del consumismo capitalista. Sí, güey, es un gran maestro, un gran pensador. Y probablemente Dante Alighieri en su época estaba bien pinche drogo y dijo, una vez soñé, güey, con que viajaba al infierno, mamón. Déjame lo escribo, güey. Es a eso a lo que me refiero con el vicio de la traducción. Entonces, la diferencia que existe entre clásicos de la literatura y literatura actual es que los clásicos de la literatura ya tienen todo este sesgo cultural, todo este sesgo intelectual, tienen vicios de la traducción y están ubicados en un tiempo y en un contexto completamente diferente. La Odisea, yo la puedo leer e interpretar cosas completamente distintas a las que una persona puede interpretar. ¿Por qué? Porque han pasado tantos años de esta obra y de esta historia que ya la gente no sabe verdaderamente cuál era el propósito del autor. Si era contar una epopeya mística, si era reflejar las culturas griegas, si era hablar de las leyendas urbanas de la época, si era contar una pinche historia bien chingona, o nadie lo sabe. Las interpretaciones están al aire. O sea, es el arte más en su estado más puro de yo lo puedo entender de una manera, tú lo puedes entender de otra. Y eso es lo que hace que se vuelva tan interesante, tan intrigante, tan de estudio, tan de profundidad. En cambio, como la literatura juvenil está o la literatura moderna, o como lo quieran ver, está en nuestros tiempos, bajo nuestro contexto, hay muy pocas interpretaciones que se le puedan dar. Algunos dirán, esto es simplemente una obra de fantasía donde a los jóvenes se les pone a matarse porque los ricos, chingue su madre. Otros pueden decir, no, güey, esto es una crítica social bien cabrona al sistema y al cómo mientras unos están abajo, otros están arriba. Y ambas son completamente válidas, sobre todo porque hoy en día está viva la autora. O sea, la autora todavía puede decir, no, en realidad yo lo escribí porque pues quería dinero, o yo lo escribí porque se me ocurrió esto. O sea, las interpretaciones, si bien también pueden ser tan abiertas y tan extensas como con un clásico de la literatura, la diferencia aquí es su lenguaje y su contexto. Aquí podemos decir que los únicos vicios de las traducciones que hay es lo que inevitablemente se pierde en la traducción. Es decir, si ella dijo fuck you, fucking bitch, pues en español tal vez le pusieron jódete, perra. Y esa no es la traducción real. Eso es lo que diferencia al vicio de la traducción de lo perdido en la traducción. Y esa para mí, banda, es la verdadera diferencia que hay entre un clásico moderno o un libro moderno y un clásico de la literatura. Su contexto, su lenguaje y su vicio de la traducción o su vicio de la interpretación. Por eso mismo, yo no me atrevería jamás a decir que un libro clásico es mejor que un libro moderno o que un libro moderno es mejor que un libro clásico, porque sería una comparación injusta. En un libro clásico, el libro clásico tiene el tiempo y la traducción las lleva de perder. Y el libro moderno tiene el contexto y tiene la durabilidad y las lleva de perder. Un libro que lleva más de 1000 años en el mercado, que lleva más de 1000 años en el
vulgo común va a tener más interpretaciones, va a tener más fans, va a tener más este pedo. Como yo lo dije, va a tener más parte del sesgo cultural y del sesgo intelectual que un libro moderno. O sea, no es lo mismo este libro que salió hace 3, 4 años a este pinche libro que lleva existiendo 3, 4 siglos o más. O sea, obviamente va a haber más académicos, más catedráticos, más intelectuales, más mamadores, más personas comunes, más personas normales, hablando e interpretando todas las posibilidades en la Odisea que los que hay de Balada de pájaros, cantores y serpientes. No porque este tenga menos calidad que este o este sea más chingón que este, sino porque simplemente este tiene muchos más pinches años y este no. Y no por eso uno es mejor y el otro es peor. Por eso mismo, con el tema de la literatura, cuando se dice este libro es una joya o este libro es imperdible, se tienen que tomar en cuenta cosas que sean ajenas al contexto, al tiempo y a los vicios y a los sesgos culturales e intelectuales. Por ejemplo, el uso del lenguaje, por ejemplo, la narrativa, por ejemplo, la riqueza de los personajes. Y viéndolo de esa manera, tanto este libro como este libro son buenísimos. Ambos cuentan una historia chingoncísima y ambos tienen un uso y un manejo de los personajes brillante. Y tienen una separación de milenios de haber salido uno y otro. Por eso, cuando alguien te quiera venir a decirte no, es que lo que tú lees es basura y no es verdadera literatura, dile al chile que se saque tantito la cabeza del culo y que sepa que no porque haya salido hace más de 100 años lo va a hacer en automático una gran historia, y no porque haya salido hace 2 lo va a hacer en automático una basura. La literatura es literatura. Y tomando en cuenta, como dije, que muchos de los autores que hoy son considerados los grandes y los más chingones de la historia murieron en el absoluto olvido y considerados basura, ¿quién no nos dice que lo que hoy en día se considera caca, en 100 años, 200 años, un milenio, sea considerado oro? Así que he ahí para mí la diferencia que hay entre un clásico de la literatura y un libro moderno. Espero este video les haya gustado, gente, les haya entretenido, y pues si fue así, ya saben, me apoyan mucho suscribiéndose, compartiendo, siguiéndome en mis redes sociales, activando la campanita de las notificaciones y todo ese desmadre. Recuerden que el 2025 es el año en el que espero llegar a la meta de los 5,000 suscriptores en este canal secundario. Y como no tengo nada más que agregar, pues yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.